Buenos días, tardes a todos. Permítanme darles la bienvenida a este video. El día de hoy nos adentraremos en una charla bastante interesante. Vamos a desarrollar un seminario de investigación con el tema Ciencia y Tecnología, definición, clasificación y características. Su servidor, Cristian Hernández Orona, es el presentador y creador de este video, además de estudiante de la Universidad Autónoma Chapingo en la carrera de Sistemas Agrícolas en sexto año. Como ven, en la parte de abajo les estoy dejando mi contacto, mi email, para cualquier duda que surja a lo largo de la presentación. Ustedes pueden resolverla por este medio o mediante un comentario aquí en la plataforma de YouTube. Para darle un orden lógico a este seminario, se realizó un índice de contenido. Vamos a ver primeramente unas preguntas guía. Vamos a definir lo que es la ciencia. Vamos a hablar de los tipos de ciencia y sus características. Vamos a repasar el concepto de tecnología, así como su clasificación y sus características. Vamos a encontrar las diferencias entre ciencia y tecnología. Por último, pues una conclusión y la literatura citada. ¿Cuáles son estas preguntas guía? Número uno, ¿qué es la ciencia? Número dos, ¿qué es la tecnología? Número tres, ¿cómo se relaciona la ciencia con la tecnología? Y número cuatro, ¿cuáles son sus diferencias? Bueno, pues, ¿cuál es el objetivo de este seminario? Primeramente, pues es refrescar estos conceptos de ciencia y tecnología. Yo sé que a lo largo de nuestra formación académica, pues nos hemos topado con ellos. Yo creo que si no de a diario, semanalmente, estamos constantemente con estos términos, incluso ya pues en las redes sociales. Y muchas veces sabemos, pero muy vagamente, qué son la ciencia y qué es la tecnología. Pues también tenemos como objetivo reconocer cuáles son las características de cada campo y cómo se clasifican. Pues por último, pues se busca comprender cuál es la relación que existe entre ambos, entre la ciencia y la tecnología. De manera introductoria, comienzo con una frase que dice, mientras los animales inferiores solo están en el mundo, el hombre trata de entenderlo y sobre la base de su inteligencia imperfecta pero perfectible del mundo, el hombre intenta enseñorearse de él para hacerlo más confortable. Mario Bunge, 1960. Yo creo que sí recuerdan a este autor que ya se había revisado en anteriores cursos, pues Mario Bunge fue uno de los científicos más destacados de Latinoamérica, es uno de los autores latinoamericanos mayor citados en el campo de la ciencia. ¿Cómo se define la ciencia? Pues este concepto es bastante difícil de definir debido a que es muy amplio en lo que representa y por lo tanto pues, diferentes autores lo han definido de maneras diferentes, pero actualmente ya se llega a cierta homogeneidad en el término. Según Bunge, él define la ciencia como un conjunto de ideas racionales, verificables y falibles para elaborar conceptos del mundo. Bueno, pues la ciencia existe y se puede clasificar en dos tipos. Son las ciencias formales, por una parte, que se conforma de la matemática y la lógica. Este tipo de ciencia tiene objetos de estudio particulares debido a que pues, tiene características peculiares. Las ciencias formales se basan en entes que son completamente abstractos, se encuentran en la mente de los investigadores, de los matemáticos, los lógicos, a diferencia de las otras ciencias que les voy a presentar. Las ciencias formales se dividen en dos tipos, que viene siendo primeramente la lógica. Pues la lógica, la RAE lo define como la ciencia que expone las leyes, los modos, las formas del conocimiento científico.
¿Cómo lo hace? Pues la lógica trabaja por medio de inferencias, es decir, a partir de enunciados se puede crear nuevas ideas. Para esto, pues la lógica apunta a la verdad siempre, trata de evitar las falacias y la mentira. Por lo tanto, es indispensable para el método científico. Bien, pues en las ciencias formales también está la matemática. Las matemáticas parten de axiomas que son enunciados o preposiciones tan evidentes que no requieren una demostración, a diferencia de las ciencias fácticas. Pues las matemáticas usan la lógica para poder llevar a cabo sus operaciones y al igual que ella, pues estudia entes abstractos que solo existen en la mente de los matemáticos, de los lógicos, de las personas, como lo son los números, las figuras geométricas, el cálculo, las ecuaciones, etcétera. Por otro lado, pues las ciencias fácticas, como lo dice su nombre, pues su objeto de estudio es la realidad o la naturaleza, le interesan los hechos. Acuden a, utilizan a las ciencias formales como la lógica y la matemática para poder funcionar. Se, se basa prácticamente en la experimentación y en la observación. Se puede dividir las ciencias fácticas en naturales, que son todos los fenómenos que ocurren, y las sociales, que son la ciencia que estudia a las sociedades humanas. Bunge nos señala que existen 15 características principales de las ciencias fácticas. Algunas de estas características también aplica para las formales, y estas son, pues que las ciencias parten de los hechos. Sin embargo, la ciencia trasciende los hechos, es decir, que la ciencia es una máquina que nunca para y los hechos solamente son provisionales, no se llega a una conclusión final, la ciencia siempre está evolucionando. La ciencia también debe ser analítica, es decir, que descompone en pequeñas partes los problemas para poder darles solución. La ciencia es especializada, por lo mismo que es analítica, la ciencia crea diferentes subdivisiones para cómo tratar los problemas que quiere resolver. La ciencia es clara y precisa, no permite ambigüedades en sus términos. La ciencia es comunicable. Mediante el uso del lenguaje, una persona puede transmitir los conocimientos a otras personas. Es verificable porque la ciencia, al usar el método científico, realiza experimentos y estos experimentos, cualquier persona que tenga los instrumentos necesarios puede verificar que lo que dice el científico es cierto. También la ciencia es metódica. Los investigadores crean sus métodos, utilizan métodos que han funcionado en el pasado también y estos métodos están en constante evolución. También, pues la ciencia es sistemática porque no es un cúmulo de información desorganizado. La ciencia está conectada lógicamente entre sí, sus ideas se enlazan y siempre son lógicos. Número 10, pues la ciencia es general. Esta característica alude a que la ciencia, aunque parte de lo particular a lo general y viceversa, pues la ciencia abarca los problemas a diferentes escalas. La ciencia además es legal porque trata de buscar las leyes por las cuales se rige la naturaleza o las sociedades. También, pues, es explicativa, trata de decirnos el porqué de las cosas, no solo el cómo. Predictiva, pues la ciencia tiene un poder de predecir el futuro o situaciones futuras con demasiada precisión. La ciencia también, pues, es abierta. Esto quiere decir que no existen barreras eh, para, no existen barreras
que impidan en la generación de nuevos conocimientos, sino que la ciencia está abierta a nuevas ideas y no se cierra a ciertas ideas del pasado, a los dogmas. Y por último, la ciencia debe ser útil, tiene que ser útil para las sociedades, para los humanos, para la humanidad. Y aquí es donde entra la tecnología. ¿Qué es la tecnología? La RAE nos define tecnología como un conjunto de teorías y de técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento científico, es decir, pues la aplicación de la ciencia. Bueno, pues la tecnología, a diferencia de la ciencia, tiene diferentes métodos y diferentes fines. ¿Cómo clasificamos la tecnología? Pues la tecnología se puede clasificar de dos maneras. Están las tecnologías duras, que se encarga de la transformación de las materias primas o de la materia, por así decirlo. Aquí entra lo que son las industrias químicas, físicas, todas estas industrias que transforman pues la materia. Y están las tecnologías blandas, que estas se encargan más de lo que viene siendo metodologías que como lo son el marketing, la administración de empresas, la educación, un sinfín de tecnologías que es como lo relacionan con las computadoras, pues por ejemplo, el software son todos los programas, en este caso es la parte, los blandos, y pues el hardware viene siendo pues lo parte duro, ¿no? El CPU, el monitor, todo esto, hacen esa referencia. Características de la tecnología, pues la tecnología soluciona problemas de la sociedad, es innovativa, genera innovación a partir de objetos de la antigüedad, se basa en los hechos científicos porque el humano se dio cuenta que al basarse en hechos científicos y no en cosas místicas, pues obtiene mejores resultados. Aquí una característica muy importante, la tecnología no utiliza específicamente el método científico para llegar a a sus fines. La tecnología utiliza cualquier método con que con que el fin sea logrado. Bueno, diferencias entre ciencia y tecnología, pues como les digo, los métodos, la ciencia, pues las ciencias fácticas utilizan el método científico siempre, pero la tecnología no. Ellos adoptan el método que le convenga al investigador y además pues sus ideales son diferentes, ¿no? Muchos dicen que la ciencia es como el arte, se hace por hacerlo, la actividad, y la tecnología no, la tecnología se hace para solucionar algún problema de los humanos o mejorar un producto. Actualmente eso es, yo creo que lo que la caracteriza, ¿no? Por esto del capitalismo, diferentes fines. Pues en conclusión, ¿qué podemos decir? Que hemos llegado a este punto de la historia en que la ciencia y la tecnología están mutuamente ligados. Es un bucle que ya no es difícil separar qué es la ciencia y qué es la tecnología por lo mismo. Una ya no puede existir sin la otra. Estamos ahorita que la tecnología genera aparatos, genera nuevos instrumentos que le permiten a la ciencia pues seguir generando nuevos conocimientos, nuevas ideas y la ciencia, la tecnología por su parte pues sigue creando estos productos revolucionarios que van cambiando y van moldeando a a las sociedades y que pues actualmente pues no sabemos, ya no sabemos distinguir entre qué es cuál y cuál dentro de del día a día. Bueno, pues como parte de la presentación, si les quedó alguna duda o tienen algún comentario, lo pueden dejar aquí en en la sección de comentarios de la plataforma de YouTube o en todo caso está mi correo electrónico para que me hagan llegar ahí cualquier duda o comentario que ustedes tengan. Bueno, pues esta es mi literatura y sería todo de mi parte. Espero que estén bien y gracias por su atención este día.